Hemos sufrido cambios. La vida ya no es la misma. Los tiempos han cambiado de una forma inesperada. Cada situación nos ha llevado a un cambio, tras cambio, tras cambio. Pero aún sobre todo eso, creemos en miradas de esperanza, rostros de esperanza, sueños de esperanza. Al pasar los días y las semanas, podemos encontrarnos con una esperanza mayor. Aunque muchos extrañamos el pasado, el futuro sigue siendo la promesa. Y Jesús es la promesa para la humanidad. Dios y sus promesas están por encima de nuestras circunstancias. Aunque puedan venir adversidades, Dios siempre tiene planes mayores de un futuro trascendente para todos nosotros. La Biblia dice que Él tiene planes de un futuro grandioso. Dios es nuestra fuerza. Dios es nuestro sustento. Y queremos que puedas sentirte en familia. Nuestra iglesia, tu casa, nuestra iglesia. Somos una familia. Somos Iglesia del Rey. ¿Cómo está, iglesia? Bienvenido a nuestro servicio aquí en Iglesia del Rey. Vamos a cantar, a levantar nuestras voces, a poder adorar del corazón a nuestro Dios. Vamos a ir donde está, cantemos juntos. Poderosa que a lo muerto vida da, trae gozo y alegría, porque Cristo vivo está. Todo pueblo y declara de su gracia y su bondad. Alzaré mi voz cantando hasta ver su majestad. Hay que romper el silencio y nuestra fe declarar, que el mundo sepa y conozca que Jesús es la verdad. Y se oirá en los cielos nuestra voz levantar: Santo, Santo y poderoso, mi Dios siempre reinará. Canten. Perdido y encontrado, lo que aún en vida está, a todos Dios está llamando a cantar en todo lugar. Que estaba muerto en pecado, lleno de miedo y temor, pero su amor me ha salvado y ahora reina en mi corazón. Hay que romper el silencio y nuestra fe declarar, que el mundo sepa y conozca que Jesús es la verdad. Se oirá en los cielos nuestra voz levantar: Santo, Santo y poderoso, mi Dios siempre reinará. Canten. Nuestros ojos lo imposible verán, el dolor por siempre acabará, porque Cristo vivo está. Jesús es el camino
camino y la verdad. En su nombre las puertas se abrirán con poder. Sus hijos van a gritar, esperanza en Él está. El mundo ante ti se va a mostrar, nuestros ojos lo imposible verán. El dolor por siempre acabará, porque Cristo vivo está. Jesús es el camino y la verdad. En su nombre las puertas se abrirán con poder. Sus hijos van a gritar, esperanza en Él está. Cante. Sepa y conozca que Jesús es la verdad. Se oirá en los cielos nuestra voz levantar. Santo, santo y poderoso, mi Dios siempre reinará. Te adoramos, Señor, te alabamos. Tuya es toda la gloria y toda la honra, Padre. Te exaltamos, Señor. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento. Tu esplendor me conquistó. Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad, me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús
Jesús, te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Bienvenida familia a nuestro tiempo de celebrar las grandezas y las bondades de nuestro Dios. Qué impresionante es poder ver el amor de Dios en mi vida y en tu vida. Cuando sentimos y expresamos el amor de Dios, nuestra vida totalmente es desde esa perspectiva bíblica una vida trascendente. Así que quiero darte la bienvenida a todos los que están conectados ahí a través de nuestra plataforma en Facebook o en YouTube, que podamos celebrar las bondades de Dios. Acabamos de cantar sobre el amor de Dios, ese amor incondicional que trasciende cualquier circunstancia, es el amor que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Y si te conectas por primera vez, bienvenido a nuestro tiempo de celebración, y aquí a través del chat tú puedas manifestar y que también tú puedas celebrar las bondades de Dios. ¿Qué te parece ahí donde estás? A través del chat puedes celebrar conmigo la bondad y las maravillas de Dios para nuestras vidas. Damos gracias a Dios y una vez más estoy feliz de poder haber disfrutado esta semana el tiempo también con las mujeres. Felicitaciones a todas las mujeres que se conectaron y disfrutaron de su tiempo entre mujeres. Ha sido un tiempo lindo, de mucha bendición para cada una de las mujeres en Iglesia del Rey. Y esta semana nos toca nuestra noche para hombres, así que espero que todos los hombres puedan conectarse este viernes en nuestro tiempo de nuestra noche para hombres. Pasa la voz, pero siempre hacerte recordar que toda nuestra programación la tienes en Instagram o también en Facebook. Dale seguir y podrás tener al corriente todo lo que viene para nuestra iglesia en esta semana, y puedes invitar y disfrutar con la familia, con las amistades. Damos gracias a Dios y me encantaría que en este tiempo juntos podamos orar antes de ir por el tiempo del mensaje. Acompáñame a orar. Amado Dios, te damos gracias en este tiempo. Gracias por ese amor incondicional que tú nos amas sin importar, por encima de cualquier faltante o algún defecto en nuestras vidas. Tú siempre nos amas por sobre todas las cosas. Gracias por este día que tú nos das. Gracias por la vida, por la esperanza de seguir adelante, avanzando. Y oramos y te agradecemos por todas tus bendiciones. Sabemos que estamos en un proceso de seguir y avanzando en el Perú y parte del mundo. Tú abrirás camino para cada uno de nosotros. Dios, oramos en este tiempo que tu palabra nos transforme, nos inspire y sobre todo nos lleve a alcanzar esos propósitos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dame un fuerte amén allí a través del chat y puedas tú animar y ser parte de este tiempo de la palabra de Dios. Tengo un mensaje que empezamos esta serie en la primera parte ya y la llamé por nombre Beneficios de nuestra fe en Dios. Y en esta parte llamé esta segunda parte el siguiente paso. Qué importante es saber y conocer sobre fe, los beneficios de mi fe en Dios, pero sobre todo lo que consiste también nuestra fe en Dios. Y hay un pasaje en la Biblia que quisiera que todos podamos leer, que es el pasaje con que abrí esta serie. El libro de Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Qué impresionante es poder obedecer o hacer algo sin tener todo claro. Muchos de nosotros, cuando se nos da algún tipo de directiva, necesitamos o pensamos que necesitamos tener toda la información. Y es verdad, porque eso produce seguridad. Y cuando hablamos de fe en Dios, hay formas que usted y yo debemos entender que la fe
no está movida por tu seguridad, porque si entonces tú buscas apoyar tu fe por tu seguridad, entonces ya no es fe, es seguridad. Pero cuando hablamos de fe en Dios, no necesariamente lo vamos a saber todo o lo vamos a entender todo. El gran desafío es obedecer aún sin saberlo todo. Y esto fue lo que Abraham nos enseñó a través de su vida, porque la Biblia dice que por su fe Abraham salió sin saber hacia dónde se dirigía, sin saberlo todo, sin conocerlo todo. ¿Cuántos somos de esas personas que nos gusta tener toda la información para recién hacer algo? Porque a lo seguro decimos ahí por el chat, dime, de repente tú eres de esos, no, yo quiero ir a lo seguro. Pero cuando hablamos de fe en Dios, nuestra fe en Dios, ya te dije, no necesariamente lo vamos a saber todo o lo vamos a entender todo, no porque Dios nos quiera dar una mala información, sino porque hay muchas cosas que, aunque Dios te las diga o me las diga, no la voy a entender, no voy a tener la capacidad plena de poder tener toda la perspectiva. Pero detrás de todo eso, nuestra obediencia es un fundamento trascendente en nuestra fe en Dios. Y en este tiempo quiero hablarte del siguiente paso, porque tú podrías decir, yo ya creo en Dios, yo creo en Dios, mi fe en Dios está encendida, está power. ¿Cómo está tu fe en Dios? De repente allí a través del chat tú dices, sí, mi fe en Dios está activa, estoy ahí bien puesto, bien fuerte, pero quiero juntos que podamos mirar, porque el siguiente paso después de tu fe en Dios, después de decir creo en Dios, es aprender a obedecerle a Dios. Y la capacidad y la disposición para obedecer a Dios es consecuencia de nuestra fe en Dios. ¿Qué quiere decir? Yo tendré más problemas en obedecer a Dios cuando mi fe no es tan férrea, mi fe en Dios no está tan definida. La gente que tiene una fe definida, en realidad obedecer no le va a costar, obedecer no le va a ser un problema. Entonces, la obediencia, tu obediencia, mi obediencia revela la condición de nuestra fe, nuestra vida cotidiana, matrimonio, familia, hijos, negocio, estudio, todo lo que tú hacemos, tú y yo podamos estar involucrados, va a revelar si tenemos fe o no tenemos fe. Porque hay diversos asuntos en nuestras vidas, pero en cada asunto Dios nos manda que podamos obedecer su palabra. ¿Cuándo me va a costar obedecer? Cuando mi fe no está bien definida, cuando el fundamento de todo lo que hago no es por fe. Entonces, si no es por fe, es por seguridad, y si es por seguridad, deja de ser fe. Ahora tú dirás, no, pero ¿quién dice esto? Porque a mí me gusta estar seguro. Es que la seguridad nos hace apoyarnos en habilidad, fortaleza, en nuestros propios talentos. Pero no es que Dios descalifica eso, Dios no descalifica, pero lo que Dios quiere es que nos hagamos 100% también dependientes de una fe y una confianza férrea en Él. La Biblia nos habla en Mateo 14, del 28 al 31, dice de esta forma: entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Qué impresionante, porque este pasaje llama mucho la atención y siempre lo hemos interpretado. Pedro intentando caminar y se hundió. Seguro que estaba haciendo una payasada, una broma, y bueno, se hundió. ¿A cuántos de nosotros nos ha venido que esa es la primera idea, el primer significado de este pasaje? Pero este pasaje en realidad tiene mucho de trascendencia. ¿Por qué? Porque Pedro era un discípulo de Cristo y luego se va a convertir en un apóstol. Pedro caminó con Cristo, Pedro vio cosas asombrosas que Cristo pudo haber hecho con poder, sanó enfermos, resucitó muertos. O sea, Pedro había visto de primera mano todo el poder que Jesús estaba mostrando. Obviamente era el poder de Dios. Entonces, en una ocasión, la Biblia dice que estaban en el bote, estaban en alta mar, y Pedro de pronto lo llama a Jesús porque logra verlo, y Jesús le dice que es realmente Jesús, o sea, se revela. Pedro le dice, Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Entonces Jesús le da la respuesta y le dice, sí, Pedro, ven.
Ahora, qué interesante es la disposición de Pedro por obedecer. Estás en una barca, estás en alta mar, y Jesús le dice, ven. Yo creo que tú y yo, cualquiera, tendríamos que haber mirado, no va a ser fácil, así Jesús te diga, ven, no sé si tú vas a bajar del arca. No sé si yo hubiese bajado del arca, porque bajarse del arca no es nada fácil. Y creo que ya el hecho de haberse bajado del arca para caminar ya es bastante trascendente. Ya te dije que yo no sé si tú te hubieses bajado del arca, pero Pedro dice claramente que Jesús le dice, sí, ven. Entonces Pedro, puede mirar conmigo el versículo 29, entonces Pedro se bajó por el costado de la barca. Se bajó. Qué loco este Pedro. Se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua. La Biblia dice que sí caminó sobre el agua. Obviamente no llegó hasta donde estaba Jesús porque se distrajo mirando el viento, las olas, se aterrorizó y empezó a hundirse, dice la Escritura. Pero el bajarse de la barca, ya te dije, no sé si yo creo que no me hubiese bajado de la barca posiblemente. No sé si tú te has bajado de la barca, te hubieses podido bajar de la barca. Y él da su primer paso. Cuando hablamos de obediencia, cuando hablamos de fe, la obediencia y la fe están muy ligadas. Es como mis dos brazos, van juntos. Fe, obediencia. Fe, obediencia. Entonces, cuando alguien dice, yo creo en Dios, entonces lo siguiente que viene es obedecer a Dios. Yo no puedo decir, yo creo en Dios y la obediencia está pues pospuesta. Entonces, hay gente que a veces dice, sí, yo creo en Dios, yo sé que Dios quiere que haga esto, yo sé que Dios quiere lo mejor para mí, yo sé, pero no hay obediencia, no hay cuándo. Entonces, muchos de los que estamos conectados ahora mismo allí por el internet, tengo que decirte, hay cosas que Dios te ha dicho. Sí, soy yo quien te la dije. Sí, soy yo quien te ha animado a hacer esto. Sí, soy yo quien te ha mandado. Pero tú decimos, sí, Señor, eres tú. Si eres tú, manda que yo vaya. Y Dios está esperando que te bajes de la barca y que camines hacia donde Él te ha dicho que vayas. Entonces, fe está muy ligada con obediencia, la fe está unida con la obediencia. El siguiente paso de alguien que dice que cree en Dios es obedecer a Dios. Nadie podrá llegar más lejos en su relación con Dios a menos que tenga fe. No vas a estar dispuesto a obedecer más de lo que crees en Dios. Y esto es trascendente. Necesitamos mirar. Si estás teniendo problemas, si tenemos problemas con obedecer a Dios, es sencillo. Necesitamos revisar nuestra fe. Necesitamos chequear cómo está el fundamento de nuestra fe. Muchos de nosotros, soy padre de 3 niños y he tenido experiencias muy lindas. Mis hijas se soltaban en mis brazos. Mis hijos los he levantado hasta tocar el techo de la habitación, del departamento. Y a mi hijo mayor yo recuerdo dándole vueltas en el aire y parándolo de cabeza. Entonces él al inicio me decía, papi, tengo miedo. Y yo le decía, no, yo voy a cogerte. Tú ten confianza, tú cree, yo voy a cogerte. Y así empecé a jugar con ellos y los tenía muchas veces o parados de cabeza o levantados hasta el techo y ellos aprendieron a confiar. Y cada vez que yo le decía arriba, arriba, ya ni siquiera tuve yo que molestarme en darle más instrucciones. Y muchas veces ya ni siquiera les decía nada y ellos venían corriendo, me alzaban los brazos y me decían arriba, arriba, arriba. Entonces yo los levantaba porque ya sabía lo que querían. Entonces la confianza hace que la fe sea consecuente. Tu confianza en Dios, tu fe en Dios, hace que obedecer no sea nada obligado ni nada pesado, sino que todo pueda ser desde una forma naturalmente sencilla desde el contexto de lo que Dios quiere hacer. Nuestra obediencia a Dios debe ser algo que usted y yo debemos buscar poner por encima de cualquier cosa que hagamos. Te dije hace un instante, la fe debe ser el fundamento de todo en nuestra vida, pero la obediencia debe ser la cosa mayor que tú y yo deberíamos buscar antes que cualquier sacrificio. La Biblia habla en 1 Samuel 15:22, dice de esta forma, la obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia es mejor que el sacrificio. No hay nada mejor que tú y yo podamos ofrecerle a Dios que el obedecerle. Y el obedecerle va a ser consecuencia de tu fe en Dios. O sea, esto es algo fundamental aplicándolo en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Qué importante es poder ser desafiados a que tú y yo podamos obedecer.
Acabamos de ver esa imagen de Pedro diciendo, Maestro, eres tú, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, sí, soy yo. Entonces al instante dice que Pedro se baja de la barca y camina, pero se hunde. Ahora, qué importante es esto, porque cuando aprendes a creer, aprendes a obedecer. Y cuando aprendes a obedecer, posiblemente vas a tener momentos como Pedro, donde vas a mirar las tormentas y te vas a hundir. Pero ¿sabes cuál es más lindo? ¿Sabes cuándo estás más cerca para que Dios te rescate? Cuando decides caminar hacia Él. Pedro fue rescatado por Jesús, no porque estaba lejos. La Biblia dice claramente que al ver que las olas y a ver el fuerte viento, de pronto él gritó, sálvame, Señor. Y la Biblia dice en el último versículo 31, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Extendió la mano. No quiere decir que Jesús tenía una mano gigantesca. Estaba a punto de llegar Pedro, y la Biblia dice de inmediato. Diga conmigo de inmediato. Es que Dios sabe actuar de inmediato con la gente que cree en Él, con la gente que le obedece. Él actúa de inmediato. Nuestra fe nos ayuda a obedecer y nuestra obediencia hace que Dios actúe de inmediato. De inmediato. Y quiero que sepas, el caminar sobre cosas desconocidas, el hacer, el andar sobre cosas que no lo conocemos todo, que no lo entendemos todo, hace que Dios pueda actuar de una forma mucho más inmediata. ¿Por qué? Porque Él no está juzgando nuestro conocimiento, sino nuestra obediencia. Porque Él está viendo que detrás de nuestra obediencia, allí hay fe. En esta segunda parte quiero hablarte y puntualizar de que cuando hablamos de fe, nuestra fe está ligada a la obediencia, pero esa obediencia muchas veces nos va a llevar a enfrentar riesgos. Tu fe y mi fe en Dios nos va a llevar a tomar riesgos y a enfrentarlos. Me gusta mirar este tiempo porque una vida de fe en Dios está compuesta de riesgos. Si alguien dice tengo fe en Dios y no quiere enfrentar riesgos, entonces tienes que revisar tu fe. La fe siempre está asociada con riesgos, así como la fe está unida a la obediencia, como mis dos brazos y tus dos brazos. Una de las consecuencias que viene es que la fe siempre nos va a posicionar en un lugar o en varios lugares de riesgo. Esto quiere decir que cada paso que tú das en tu relación con Dios, todos absolutamente serán pasos de riesgos. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos enfrentar lo desconocido, lo que no entendemos muy bien, como Pedro. Pedro al bajarse de la barca ya estaba en riesgo. Al ponerse en el filo de la barca ya estaba en riesgo. Al decidir poner sus pies sobre el mar ya estaba en riesgo. Pero lo lindo es que Jesús, mientras él se hundía, dice que al instante extendió su mano y lo levantó. Es que los riesgos, cuando son movidos consecuencia de nuestra fe, como consecuencia de nuestra obediencia a Dios, los riesgos son, como alguien diría, la adrenalina de ese momento. Y Dios es un Dios que le encanta esos momentos porque Él va a estar allí si es que tú y yo lo necesitamos para ser levantados. Cuando hablamos de riesgos, nada mejor que recordar un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, que es un pasaje que tú y yo lo conocemos, pero lo voy a volver a repetir. Daniel 6, del 4 al 5. Dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Wow, este Daniel sí que era un hombre realmente íntegro. Verso 5, finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. ¡Wow! Usted conoce la historia, Daniel en el imperio babilónico. Daniel fue nombrado como una autoridad por el rey Nabucodonosor porque dividió su reino en provincias y Daniel fue puesto como una autoridad. Pero alrededor de él habían personas que, obviamente, como alguien diría, no lo pasaban a Daniel, no lo pasaban.
Te ha pasado muchas veces en el trabajo, en los negocios, en tu vecindario, en tu barrio, tu edificio. La gente no te desprecia porque tú hayas hecho muchas cosas o cosas incorrectas. A veces la gente te desprecia por tu fe en Dios. Y esto es lo que evidencia la Biblia. No sé si te ha pasado que a veces tú estás yendo en el trabajo y de pronto tú tratas de ser muy amable con la gente y saludas a todo el mundo y hay gente que ni te mira. ¿Te ha pasado? Por favor, ahí a través del chat para luego orar por tu sanidad emocional también. Es importante poder mirar, ¿sabes por qué? Porque tu fe te manda a obedecer y la obediencia nos pone en pasos de riesgos. Y esas cosas duelen, incomodan, por supuesto que sí, nos duele, nos incomoda, porque nosotros como buenos creyentes tratamos de ser cordiales, amables, amistosos con todo, pero hay veces, ay, estoy saludando a esta persona siempre y ni siquiera me mira o no me contesta el saludo. Y Daniel ya le habían puesto, como alguien diría, una cruz, una X, pero no necesariamente por que él era mala persona. Mire, acabamos de leer el versículo 4. Dice que él era fiel, el último párrafo era fiel, siempre responsable, totalmente digno de confianza. Entonces, ¿cómo es que aborrecían a un joven totalmente fiel, digno de confianza, responsable? Puntualmente lo aborrecían por su fe en Dios. Entonces, la fe siempre te lleva a una posición de riesgo. Y no quiero que tengamos temor en esto, porque fe me lleva a obedecer, la obediencia a Dios me va a poner en riesgos. Y esta gente planearon hacer algo y dijeron, nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. ¿Qué hizo esta gente? Promulgaron una ley, obligaron al rey a que 30 días nadie adore absolutamente a nadie más que solamente los dioses, los ídolos del rey Nabucodonosor, que nadie se postre. Entonces, esa forma de buscar perjudicar a Daniel, lo hicieron estas personas. No había forma de poder perjudicarlo a Daniel por sus caracteres, por sus funciones. Entonces vieron que su fe en Dios podría llevarlo a enfrentar riesgos. Entonces yo quiero que tú sepas algo. Si estás viviendo ahora riesgos, es no porque seas una mala persona, no porque Dios te haya abandonado, no porque Dios te ha dejado, sino que nuestra fe nos va a llevar a enfrentar riesgos. Estaba conversando con una persona en estos días y no quiero que nadie lo tome a mal, pero estaba diciendo, me he sentido desdichado esta semana, en estos días, mucha gente anunciando los bonos, mi nombre no sale por ninguna parte, mi nombre no está en ningún lugar y la persona estaba muy desanimada. Y tú dirás, pero ¿por qué? Si Dios sabe que tengo necesidad, ¿por qué siquiera no me sale ese bono? ¿Por qué no me sale el otro, el universal, el otro o aquello? Y estamos y caemos en una serie de pensamientos. Pero si hay algo trascendente que tengo que decirte, es que Dios sabe que tienes fe. Es que Dios sabe que tú obedeces. Y es que cuando tú tienes fe y hay obediencia, de por sí, estás llamado a enfrentar riesgos y esos riesgos harán que tu vida, tu fe, pero sobre todo el poder de Dios se manifieste de manera gloriosa en tu vida. Y eso es lo que tenemos que mirar y entender. Estos funcionarios fueron juntos, dice, a la casa de Daniel, versículo 11. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Daniel? Ya te dije, se enteró de este edicto, que durante 30 días nadie se postre sobre otros dioses que no sean lo que se adoraba en Babilonia, pero Daniel se puso a orar, empezó a buscar más de Dios, siempre él estaba en una actitud de devoción. ¿Y qué hicieron estas personas? Usaron esa actitud de Daniel, de oración, de devoción, porque él no estaba haciendo nada malo. O sea, era íntegro en sus caracteres y además de todo eso, delante de Dios, él oraba, él intercedía. La Biblia dice que usaron su fe para acusarlo, usaron su obediencia para acusarlo. Nunca pienses que tienes problemas o que estás en riesgo necesariamente porque estás haciendo las cosas mal. El simple hecho de creer en Dios ya te posiciona en un lugar de riesgo. El simple hecho de buscar
buscar obedecer a Dios ya te hace una persona que va a enfrentar riesgos. ¿Por qué razón? Porque al enemigo no le gusta esto, porque hay gente que le va a incomodar tu fe, porque hay gente que le va a molestar tu fe. Es así. Y tengo que decirte la verdad. Y no tienes por qué sentirte mal, ni mucho menos tratar de desarrollar culpa. La Biblia habla, el verso 16 de Daniel 6, dice, entonces finalmente, como esta gente fue a acusar a Daniel, el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. ¿Es injusto? Por supuesto, es injusto. ¿Se lo merecía Daniel? No se lo merecía. Otra pregunta de cristiano peruano, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué si Daniel estaba orando, por qué Dios permite que estas cosas sucedan? ¿Se han dado cuenta? Son interrogantes nuestras, pero ya te dije, fe, obediencia nos posicionan en un riesgo, no porque Dios no esté, no porque Dios no te vea, no porque Dios sea malo. El simple hecho de decidir creer en Dios, obedecer a Dios, ya nos posiciona en un lugar de riesgo. El rey no le quedó otra cosa más que lanzar a Daniel y arrojarlo al foso de los leones. Y citó el rey de esta forma, que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Que tu Dios, diga conmigo, que mi Dios, a quien fielmente sirvo, Él me rescatará. Voy a volver a decirlo, por favor, ahí donde estás, no te quedes ahí en el chat. Voy a volver a decirlo, que nuestro Dios, a quien fielmente servimos, que Él sea quien nos rescate. No tengo esto, no aquello, no tengo aquello, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro. De repente te sientes que estás en un foso donde vas a ser devorado, donde has caído, como David dijo en algún momento, el pozo de la depresión. Tengo que decirte lo que este rey le dijo una vez más a Daniel, que nuestro Dios, que tu Dios, a quien servimos tan fielmente, que Él nos rescate. Nuestra ayuda, nuestra bendición va a venir de parte de Dios. Me encanta esta frase porque parece muy similar a la que menciona Nehemías en el capítulo 2 y dice, el Dios del cielo me dará éxito. El Dios del cielo nos dará éxito. Yo tengo que decirte, hay alguien ahí en el chat, tengo que decirte, el Dios del cielo te dará éxito. El Dios del cielo nos dará éxito. No te sientas desanimado, fe, obediencia, riesgos. Pero así como dijo el rey a Daniel, que tu Dios, nuestro Dios, a quien servimos tan fielmente, que Él nos rescate. Hay veces que pensamos que nuestra fe nos lleva solo a enfrentar riesgos. Debemos recordar que también va a guiar o va a quitar nuestros enemigos. Cuando hablamos de fe pensamos, pero riesgos. Es que esos riesgos también van a hacer que nuestros enemigos sean removidos de nuestro camino y finalmente la gloria de Dios sea la que se vea puesta en nuestras vidas. Entonces, cuando tienes fe, cuando obedeces, vienen riesgos. Esos riesgos, Dios, nuestro Dios, a quien servimos fielmente, Él nos rescatará, pero nuestros enemigos serán hechos de lado, serán expuestos y quitados de nuestra vida. La Biblia habla en el versículo 25 que el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Esto es Daniel 6:25. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones, así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. ¿Cuántos años duró la función de Daniel a cargo de estos reyes? 80 años. ¿Por qué razón? Fe, obediencia, riesgos, pero como declaró el rey, el Dios del cielo, ese Dios a quien tú sirves fielmente, le dijo, ese Dios a quien tú le entregas tu servicio fielmente, Él te rescatará. Yo tengo que animarte en este tiempo, porque el verso 27 lo vuelve a decir, Él rescata y salva a su pueblo.
Dios rescata y salva a los que han decidido creer en Él, confiar en Él, obedecerle a Él. Él realiza señales milagrosas, dijo el rey Darío. Él hace maravillas en los cielos. Dios hará cosas grandes por ti. Dios jamás deja a la gente que cree en Él, que confía en Él. Él hará maravillas en los cielos y en la tierra por ti y por mí. Lo hizo por Daniel en el foso de los leones. Él ha rescatado a Daniel y así como rescató a Daniel del foso de los leones, lo hará contigo y conmigo. Así como levantó a Pedro mientras se hundía, al instante, dice la Biblia, al instante. No fue al día siguiente, no fue el mes después, no fue la semana siguiente. Al instante extendió su mano y lo levantó. Porque lo que a Dios le agrada es fe con obediencia que enfrenta riesgos. Y esto es importantísimo, que yo tengo que decirte en este tiempo. No importa cuán grande pueda ser el problema que estás viviendo, lo que importa es que Dios actuará por ti. Si hay algo que provoca que Dios pueda obrar en nuestras vidas es fe, obediencia, riesgos. Él actuará al instante, a favor tuyo, a favor mío. Recuerda que la fe y la obediencia van juntos. Fe y obediencia van juntos. Los riesgos solamente son un adherente. ¿Para qué? Finalmente, para que la gloria de Dios sea revelada en tu vida y en mi vida. Espero que este mensaje pueda transformar tu manera de pensar y que a partir de hoy tú y yo estemos dispuestos a creer en Dios, a obedecerle y no importa los riesgos que vengan. El Dios del cielo, a quien tú y yo servimos, Él nos rescatará. Él te rescatará. Me encantaría orar por dos razones, porque a partir de hoy seamos gente de fe y gente de obediencia, gente de riesgos. Estamos seguros en las manos de Dios. Y si estás por primera vez viendo esta transmisión, que a partir de hoy inicies una vida de fe en Dios y que recibas a Cristo en tu corazón. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias porque tú nos amas y tú buscas lo mejor para cada uno de nosotros. Y a partir de hoy quiero aprender a confiar en ti, pero sobre todo a reafirmar que mi fe está vigente y que estoy dispuesto a obedecerte. Y que a partir de hoy quiero que mi fe y mi obediencia vayan juntas. Y no importa los riesgos, porque seremos rechazados, de repente no caeremos bien a todo el mundo simplemente por el hecho de nuestra fe. Pero, oh Dios, queremos creer y confiar en ti todo el tiempo. Y venga lo que venga, sabemos que tú estás con nosotros. Oramos en este tiempo. Guíanos, Dios, para ser hombres y mujeres llenos de fe. Si usted está viendo por primera vez esta transmisión, repita esta oración conmigo. Dígale: Dios, aquí estoy delante de ti. Todo lo sabes de mí. Tú conoces mi corazón, conoces mis necesidades. Y en este instante, quiero aprender a confiar en ti. Quiero aprender a creer en ti. Dígale. Y reconozco mis pecados, me arrepiento de ellos y acepto a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy quiero ser un hombre de fe, una mujer de fe y ver que tú, oh Dios, ese Dios que me ama, será quien me libre en todo momento. Amén. Si hiciste esta oración, quiero enviarte un abrazo fuerte y darte la bienvenida a la familia de Dios. Y ahora quisiera que te conectes ahí donde estás y puedas decir: hice esta oración. Y que los anfitriones en línea te darán la bienvenida y te van a guiar a tu siguiente paso, que es crecer nuestra clase de 4 pasos. Y que tú puedas estar y experimentar y conocer a través de crecer el corazón de Dios. Y que puedas conocer el corazón de nuestra iglesia. Cada miércoles tenemos nuestra clase de crecer, así que disfruta de este tiempo. Regístrate ahora mismo a través del chat o en informes@iglesiadelrey.com y también disfruta de nuestros grupos de vida que están durante toda la semana. Quiero enviarte un abrazo de todo mi corazón y que podamos seguir disfrutando de una vida llena de fe y de obediencia a Dios. Conmigo será hasta nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga.